Esto, bueno, tal vez hablar un poquito sobre la inercia, no lo platiqué el día viernes, pero solo un último comentario antes de pasar a la diseño de franja de borde. Por ejemplo, aquí se calcula la inercia, ¿vieron? Dice momento respecto al eje neutro para calcular la inercia. Aquí quiero hacer un comentario muy rápido. Aquí se calcula inercia, jóvenes, pero ¿cómo se calcula la inercia? Solo un comentario para que no vayan a equivocarse, porque aquí generalmente le bajo puntos a un montón de gente. ¿Qué onda con esta fórmula? Esta es una fórmula de inercia, la ven ahí, la que estoy marcando. ¿Ah? Pero el otro día platicamos de inercia, Marco. ¿Cuál es la fórmula de inercia que discutimos? ¿Alguien se recuerda? Ajá. ¿A las 3 sobre cuánto? Ajá. Y ahí dice base por y a la 3 que sería una altura, ¿no? Sobre 3. ¿Por qué? ¿Por qué dice sobre 3? Más aún, ¿qué es lo de la izquierda? Porque dijimos que inercia es unidades a la 4, decía Marco, ¿no? O sea, Marco, tengo una base por una altura elevada a la 3 me va a dar unidades a la 4. Ajá. Y a la izquierda voy a colorear en color verde. Aparece esta expresión, miren. A sub st, que es el área del acero, espero tenga sentido, multiplicado por un c al cuadrado. Entonces son unidades de área multiplicadas por una distancia al cuadrado. También da unidades a la 4, pero no es base por altura del cubo entre 12. ¿O sí? ¿Verdad que no es base por altura del cubo entre 12? Ay, ¿por qué esas dos Recording in fórmulas? progress. Sí, entonces ese silencio es el que me preocupa. Siempre pasa lo mismo. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué eso? Entonces, ahí es donde quiero dar algo yo de luces. No debería ser en esta clase, pero vamos a platicar. ¿Verdad? Peor sería que nos grabemos sin saber este tipo de cosas, creyendo que todo lo hace el ITAPS, creyendo que todo sale de... No, hombre, no es así. ¿Verdad? Porque hay una fórmula de base por altura al cubo entre 3. Empezamos por ahí, ¿verdad? ¿Por qué una base por altura del cubo entre 3? Tengamos una corta discusión sobre inercia y cómo se calcula. La inercia que discutimos, que es esa de base por altura del cubo entre 12 jóvenes, corresponde a la inercia de un rectángulo. Perdón, déjenme dibujar un rectángulo, disculpen. Voy a dibujar un rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo y tendríamos un eje centroidal. ¿Dónde ocurre el eje centroidal de ese rectángulo que acabo de dibujar? Pues ocurrirá pasando por el centroide, ¿sí o no? ¿Verdad que ocurrirá pasando por el centroide, Holmes? ¿De dónde está ubicado este centroide que acabo de comentar? Este centroide estaría ubicado a H medio. ¿Están de acuerdo todos? Siguiente, ese sería el centroide de esa sección, H medio. Que yo puedo calcular la inercia de ese rectángulo en relación a ese eje, que voy a llamar eje centroidal, le voy a poner, este es el eje centroidal, ¿sí o no? Entonces, la inercia en relación a este eje centroidal que estoy repasando es un medio de la base por la altura al cubo, perdón, base por altura al cubo entre 2. A eso llamamos inercia centroidal. Muchos autores le llaman inercia sub cero. ¿Se recuerdan que les pedí que la buscaran? Es la inercia centroidal. Pero yo puedo calcular inercia referida a otro tipo de ejes. Por ejemplo, ¿qué pasa si el eje de referencia para el cálculo de inercia no pasara por el centroide? Que espero todos comprendan que aquí tengo el centroide. Ahí lo marqué una crucita roja, no sé si lo ven. Es el centroide, ¿verdad? ¿Qué pasa si el eje que necesito como referencia no es el centroidal, sino que el eje de referencia está aquí? ¿Dónde lo estoy poniendo? A ver quién me describe eso que estoy haciendo. Sería relacionado a dónde. Un eje que pasa por la dónde. Pasa por la base. ¿Está claro el comentario? Entonces, ¿quieren ustedes hacer la investigación? Yo les estoy ayudando aquí a darle luces de por qué va. ¿Cuánto es la inercia de una sección rectangular cuando la referencia está en la base? Busquen, busquen. Es una fórmula, me la tienen que dar. ¿Cuál es, Leandro? ¿Cuál es la inercia cuando el eje de referencia centroidal está en su base? Búsquenla. La van a encontrar, no les va a costar mucho. Si buscan como es, ¿verdad? ¿Qué fórmula sale, Jonas? No, esa es la que acabamos de platicar. No es esa.
Sí, pero ese es lo otro. Yo digo que el eje está en su base. Ya vamos a llegar a esa parte, Adrián. Ahorita no. Dice, bueno, no sé si será esta, pero dice superficie rectángulo, momentos de productos de inercia cuando el eje de referencia X es la base. Dice base por altura al cubo entre 3. Exacto, Marvin. Ahí está. Ya lo encontró Marvin. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la inercia referida a un eje que esté en la base? Bueno, démosle nombre a estos ejes, pues. Démosle nombre a los ejes. Al primero le voy a llamar AA, ¿le parece? Al segundo le voy a llamar BB. ¿Mm? De la inercia referida al eje BB, solo por molestar, ¿no? Para que se acuerden. Ajá. BB de base, ¿no? Respecto a BB, ya nos leyó Marvin que sería base por altura al cubo entre qué? Entre 3. ¿Cuál inercia es mayor? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Usted lo que tiene que pensar es como que yo tuviera un papelito. Qué pena que no hacemos, es que esta no es la clase para eso. Pero me dice que usted, yo tengo este lápiz en mis manos y yo pudiera pegarle un rectángulo de cartón. ¿Sí? Imaginen un rectángulo de cartón. Y ese rectángulo de cartón lo pego yo a la mitad. Y luego hago girar eso, ¿cierto? Entonces, ¿dónde está el rectángulo de cartón? Pegado a la mitad. ¿Está claro el tema? El ejemplo que estoy haciendo. Ahora, ese mismo cartón lo vamos a pegar aquí. ¿Sí me explico? Lo voy a pegar aquí de manera que sobresalga del eje hacia arriba. Y ahora lo quiero hacer girar. ¿Cuál va a ser más fácil de girar? Está a la mitad. El que está a la mitad, ¿verdad, Marvin? Eso es el concepto de inercia. Nosotros utilizamos para soportar carga, pero es la misma idea. Sí, tiene sentido el comentario. Entonces, si yo lo tuviera pegado justo a la mitad, como tengo en la mano, y lo hago girar, será más fácil hacerlo girar a que si tuviera el cartoncito pegado aquí arriba. Va a ser más difícil girar ese. ¿Sí lo imaginan? Va a costar más. Ah, porque la inercia es mayor. Se resiste al movimiento. Se resiste mejor al movimiento. Se resiste mejor a la deformación. Se resiste mejor a las cargas. Va, para decirlo en palabras un poco más sencillas. ¿Sí me explico? ¿Qué sería peor? Sería peor que yo quisiera hacerlo girar, por usar una expresión coloquial, cuando el eje, jóvenes, está separado del área en cuestión. Voy a llamar a este eje CC, pero quiero la misma inercia. Entonces, ¿qué habría que imaginar? El cartoncito que les dije, lo tenía a la mitad, lo puse aquí arriba en el borde, ¿verdad? Allá lo tengo en el aire, pero de alguna manera están unidos. ¿Sí lo imaginan? ¿Cuál será más difícil de girar? ¿Sí se fijan? Hombre, mientras más separado esté del eje, más difícil va a ser girarlo. ¿Sí lo imaginan? Ahora está claro en línea lo que estoy haciendo con la mano. Mientras más se separe del eje de referencia inercial, más difícil va a ser girarlo, cargarlo, deformarlo, rotarlo, más difícil va a ser. Tiene más inercia, me explico. Entonces, ¿cómo calculo la inercia del rectángulo de color verde referido al eje de color rojo? Del primero quedaba atravesado el centroide, base por altura del cubo entre 2. El segundo, base por altura del cubo entre 3. Ustedes lo buscaron. ¿De dónde saldrá eso? Miren, la respuesta bonita es del cálculo integral. Eso lleva al cálculo, pero esta no es la clase para eso, ¿verdad? Yo no tengo muchas ganas, perdón, sí tengo muchas ganas de explicarles esto como Dios manda, pero no es la clase para hacerlo. Pues yo lo invito a que haga un libro de cálculo integral, y busque el tema aplicaciones de la integral definida, inercia, y se están ahí unos 3 meses. Qué hermoso. Van a aprender como Dios manda, ¿verdad? ¿Es esta la clase, Alex, para echarnos las integrales de que no es esta la clase? Pero de esas integrales definidas que les estoy comentando, salen las fórmulas que me están encontrando. La fórmula que me encontró Marvin, por ejemplo. Muy bien, Marvin, esa era. ¿De dónde salen esas fórmulas? Salen de esas integrales. Entonces, hay teoremas un poco más digeribles, voy a utilizar la palabra, que tener que hacer cálculo integral. No deberían ustedes tener ningún problema, porque al nivel al que se les enseña cálculo en esta universidad, tienen la capacidad para analizar y para concluir. Los invito a que lo hagan, ¿verdad? Si lo quieren así intentar. Sin embargo, ya tenemos un teorema. Les voy a ayudar para que no nos tardemos tanto en esto con el nombre del teorema. El teorema que estoy promulgando se llama teorema de Steiner. Cópielo. Si nunca lo conoció,
Tarea. Están a meses de graduarse. Si usted no lo conoce, Mario lo conoce. Ya, fue Mario. ¿Mario? Nada. No, Mario está ahí en otra cosa. Perdón, Mario, disculpe. Ok, Marvin me dice que en estática lo tuvo que haber visto. Entonces Rocío también. ¿Y quién más está en San Pedro y San Pablo? ¿Quién más, Rocío? ¿Quién más también lo ve en estática? Los de San Pedro y San Pablo, ¿ah? ¿Mario está ahí, va o no? ¿Lo Que sí, recuerda, Rocío? aquí estamos. ¿Lo recuerdan? Marvin me dice que en estática, dice. Ah, No, sí, yo en estática. Bueno, de hecho, la que me dio estática mía es la hora directora del campus, y sí, el teorema de Steiner, sí. el teorema de Steiner. También Solo que conocido como... me Ajá, daba Marvin. miedito, decirle el nombre al inicio, porque va ahí me ganaba ahí un bochornoso bocho. Ajá, teorema de Steiner. Pero ese es correcto. Teorema de Steiner o también llamado teorema de los ejes paralelos. También se llama así, teorema de los ejes paralelos. ¿Y qué dice el teorema de Steiner? Bueno, vayan a buscarlo. Vayan a leer qué dice el teorema de Steiner. Dice que la inercia referida a un eje no centroidal, ¿verdad? ¿Qué dice el teorema de Steiner? Es la inercia en referencia a ese eje rojo, ¿verdad? Lean, repito, no les va a costar identificarlo. No les va a costar. Si lo vieron en estática, pues formidable. Si no, hay que estudiar, ¿verdad? El teorema de Steiner dice que la inercia en relación de esa figura verde en relación a ese eje rojo va a requerir de conocer la distancia entre el eje centroidal y el eje de referencia separado de el elemento. Ahí lo marqué, miren, marqué una cota roja. Típicamente, no siempre, esa cota roja también utiliza la letra D. Ese es el problema. ¿Es que es D? Peralte efectivo, canto efectivo, canto efectivo, ¿no? No, porque se usan las mismas variables para un montón de cosas. Entonces, usted tiene que tener una organización cerebral envidiable para que sepa, es que aquí esta inercia, entonces D es la distancia D del teorema Steiner entre los ejes paralelos. Ah. Entonces pregunto, ¿el eje centroidal y el eje de color rojo son paralelos? Sí. ¿Puedo calcular la inercia referida a un eje paralelo al eje centroidal? Sí, con el teorema Steiner. Entonces, ¿qué dice el teorema Steiner? Que la inercia CC, le voy a llamar CC del eje CC, ¿verdad? Va a ser igual a que Jonas. ¿Qué dice el teorema? ¿Ya lo encontraron? Pero ayúdenme, pues. Este, este, es el que permite calcular el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje cualquiera, Ajá, conociendo su, paralelo, tiene que ser, pero cualquiera paralelo al eje centroidal. sí, Ajá. dice, conociendo su momento de inercia respecto a un eje paralelo que pasa por su centro de masa. Correcto, ahí sí hablamos, Marvin. Ajá, ¿qué dice la fórmula? ¿Va a ser igual a qué? No, pero ¿cuál inercia? ¿Cuál inercia? ¿Cuál inercia? Es la inercia del centroide, ¿va? Del eje centroidal. Entonces sería inercia centroidal, le voy a poner sub cero. Algunos autores usan sub cero, ¿sí o no? Sale ahí. Y sub cero, eje centroidal, más el área del objeto de la sección transversal, de lo que sea, multiplicado por quién? Por t al cuadrado. Eso es. Exactamente, ¿verdad? Eso es. Entonces aquí estamos en clase de diseño de puentes repasando algo que es tema de, como bien me dice Marvin, tema de estática, ¿no? Yo no le voy a mentir, cuando yo era estudiante de la universidad hace 1000 años atrás, sí, yo estudié en la autónoma hace 1000 años, no voy a decir cuándo porque me van a sacar la edad ahí, ¿no? No lo miramos en estática, lo miramos en una clase que se llama resistencia de materiales, que es como mecánica de sólidos para ustedes, porque era un tema heavy, ¿verdad? Entonces en estática no se enseñaba hasta esa clase, ¿verdad? Y era complicado, porque nos ponía a calcular inercias de figuras que usted ni se imagina, ¿verdad? Y aquí estamos vivitos y coleando, ¿verdad, Rocío? No nos pasó nada, estamos bien, sanos y salvos. Pero hay que sentarse a estudiar. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Ok, porque lo que queremos calcular es la inercia de una sección, ¿verdad? Estamos. Marvin dice, ajá. Mire ahí, ¿de dónde sale esa inercia que está ahí? De ahí tenemos dos cosas. Esta que está acá, voy a aclarar un poquito, esta que está acá es la inercia del bloque de concreto. Y esta que está acá en color verde es la inercia de la varilla de acero. De ahí no sale la inercia, porque es una sección, lo platiqué el día viernes, es una sección compuesta. ¿Se acuerdan? De lo que estamos haciendo realmente, para no hacerles tan largo el cuento y tal vez disfruten un poquito más calcular, pues porque qué tristeza me da a mí cuando a veces los escucho trabajar, ¿va? A veces les daba horas de clase
y se van con lo que dice el libro solo porque sí. Aquí tendríamos un eje centroidal, donde ocurre el eje centroidal, Holmes, ¿sí? El eje centroidal, en este caso, sería el eje que corresponda al eje neutro, ¿sí? Aquí no hablaríamos de eje centroidal, hablaríamos del eje neutro, como referencia para el cálculo de inercia. ¿De quién aparece aquí arriba? El concreto. No sé si tiene sentido. Y el concreto estaría en contacto con el eje neutro, Holmes. Si lo ven ahí. El concreto estaría el área de concreto, perdón, estaría en contacto con el eje neutro. Sí, entonces, ¿cuál de los tres casos es, Leandro? ¿El eje negro, el eje morado o el eje rojo? Sería, ajá, ¿cuál sería? Vean el concreto ahí arribita con el eje neutro, pues, ¿o no? El morado, Marvin, cabal. ¿Pues de acuerdo que es el morado? ¿De cuál es la inercia para un rectángulo cuya base está en contacto con el eje de referencia inercial? Base por altura al cubo entre 3. ¿Sí o no? Donde Y, jóvenes, es esta cota. Esta cota es Y. Allá arriba está cómo se calculó Y. Yo no estoy explicando cómo calcular Y. Ahora, en este diagrama que estoy haciendo, atentos, en este diagramita que estoy haciendo, hay una sección de concreto que se completa, ¿verdad o no? La voy a dibujar aquí como punteada o ahí, bien, asolapada. ¿La ven ahí o no? Se ve que hay una sección de concreto. ¿Dónde va el acero? Aquí en algún espacio va un área de acero, ¿sí o no? ¿Me explico? Ay, ¿cómo calculo la inercia esa área de acero? ¿Cómo calculo la inercia esa área de acero? Esa área de acero se puede convertir en un rectángulo. Sí. Sección transformada. Yo les había explicado ya, se convierte en una barra de concreto, ¿no? No sé si lo imaginan. ¿Está claro el comentario? Esa barra de concreto es infinitesimalmente larga, esa es la intención, de manera que su sección transversal es minúscula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula la inercia? Sería la inercia centroidal de esa barra que se anula por que la hago infinitamente ancha y infinitamente delgada, ¿sí lo imaginan? ¿Verdad? Entonces, esa barra de concreto no tiene área propia, que es lo único que va a entrar en la componente entonces del teorema de Steiner. Yo necesitaría la distancia de dónde? Del eje que atraviesa el centro de ese bloque de concreto que estoy asumiendo infinitesimalmente ancho, ¿sí? ¿Quién sería de Jones? Esta distancia, ¿no? En la fórmula de inercia, no sé si me explico. Claro, el autor aquí está usando C, vaya, voy a usar C. ¿Le parece que use C con la C que está en la formulita? Entonces desaparece la inercia centroidal, tomando un área infinitesimal, y aplicaría solamente la segunda parte del teorema de Steiner, que es que el área por el C cuadrado. Lo que desaparece es la sección para calcular la otra inercia. ¿Cuál es la otra inercia? A ver, le muestro. ¿Cuál es la componente que desaparece en la fórmula que está en el libro? La que no está apareciendo es esta, ¿va? No sé si me explico. Esa es la que no está apareciendo, ¿cierto? Si la quisiera considerar convirtiendo el acero en un bloque rectangular, igual el valor matemático es bien pequeñito en relación a la inercia total. Te suele no considerarse, ¿verdad? Por un tema de diferenciales, suele no considerarse, ¿verdad? O se anula en el procedimiento, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única que aparece ahí, Michael? Ah, por D cuadrado. ¿De cuál es la que aparece ahí? ¿Cuánto es el área de esta varilla verde? El área del acero, ¿sí o no? Multiplicado por C elevado al cuadrado. Entonces estoy calculando la inercia referido al eje neutro de quiénes, o el eje centroidal, mejor dicho, ya, de las mismas. ¿Está claro? De cómo se calcula Y aparece ahí arriba. ¿Verdad? Y aparece el valor de C ahí en la parte de abajo. ¿Está bien? ¿Está claro? Mire, dice momentos del eje neutro. Entonces, estos dibujitos que les hago yo, bueno, aquí arriba hay uno, ¿no? La verdad es que aquí estaba el dibujito, yo lo hice también, ¿no? Pero quedó mejor explicado, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien, Jones, el comentario? Entonces, ¿qué aplicamos para llegar a esa fórmula? El teorema de Steiner de los ejes paralelos. ¿En qué clase se tuvo que haber discutido? En estática. Si usted toma un libro de estática, hay un capítulo de inercia, yo les invito a que lo lean antes de meterse algún día a este tipo de cosas, ¿verdad? Para que lo sepan. Lo hará ¿qué programa? El CSI Bridge. Sí que lo hace el ITABS, lo hace el Star Pro, ya lo hace, ¿cierto? Porque los módulos de inercia, los módulos de sección transversal, de esfuerzo, ahí están. Todo eso se calcula tras bambalinas.
El usuario lo puede ver calculándose. Usted paga una licencia para que el programa funcione, no para que ande preguntando cómo funciona. ¿Va? ¿Me explico? Si no, cualquiera hace otro programa y lo vende. ¿Me explico? Es como aquella receta secreta de la Coca-Cola. ¿Quién se sabe la receta secreta de la Coca-Cola? Van a dar la Coca-Cola y dicen, ah, mire, nosotros la hacemos así, así, así. Secreto de Estado, ¿cómo funciona? Perdón, ahí me había escrito, ¿qué dice Marvin? Ah, sí, cabal, Marvin, de acuerdo. Es delicado, ¿no? ¿Dudas, consultas? ¿Queda claro? ¿Queda más claro? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Diana? No. ¿Ya voy? Bueno, pasemos a la última parte. No, mañana. Eso que voy a explicar mañana. Y es hora, no me he fijado, disculpe.